Y qué tal, amigos, lluvia de bendiciones para todos en este día, martes 7 de febrero año 2023. En esta oportunidad vamos a traer nuevamente pronósticos para la NBA y la NHL, al igual que ayer, donde estuvimos acertando el over en el juego donde Florida Panthers derrotó a Tampa Bay Lightning 7-1. También estuvimos acertando la victoria en overtime para New Jersey Devils sobre Vancouver Canucks 5-4, juego que Devils ganaba 4-1. Al final se complicó, pero en overtime se pudo llegar la victoria. Dallas Stars obtuvo la victoria 3-2 frente a Anaheim Ducks, pero allí lo indicamos a ganar en tiempo reglamentario y pues la victoria fue en overtime o desde el punto penal, no estoy claro en eso. Y en la NBA, San Antonio Spurs perdió ante Chicago Bulls. Allí acertamos el handicap para Chicago Bulls. En el juego de Milwaukee frente a Portland, allí nos quedó faltando medio punto, ya que indicábamos el over 235.5. Anotaron exactamente 235 puntos. Y acertamos el over en el juego donde Golden State sin Stephen Curry derrotó a Oklahoma 141-114, en total 4 aciertos y fallamos en 2 juegos. Para este martes vamos a traer pronósticos, como les dije, para la NHL y la NBA nuevamente. El día de hoy se los voy a decir desde ya. Vamos a jugar un stay bajo. Eso quiere decir, vamos a invertir menos dinero de lo que hemos estado invirtiendo en días anteriores. San Jose Sharks estará visitando a Tampa Bay Lightning. Este equipo, San Jose, tiene mejores números en la ruta, donde tiene 10 victorias y 13 derrotas, que en casa, donde solamente tiene 5 victorias y 12 derrotas. Pero estará visitando a un excelente local, como se los dije ayer, Tampa Bay Lightning, que tiene 20 victorias y 4 derrotas en casa. Ya se enfrentaron en una oportunidad esta temporada, el 29 de octubre. San Jose perdió en casa ante Tampa 4-3. San Jose estará jugando su sexto juego seguido en la ruta, donde tiene una sola victoria en sus últimos 5 juegos. Pero su último juego fue ese juego que ganó ante Pittsburgh 6-4. Tampa tiene 7 victorias en sus últimos 10 juegos, anda en un buen momento, a pesar de su derrota ayer 7-1 ante Florida. Tampa tiene 51 victorias en sus últimos 68 juegos en casa y el over se ha dado 16 veces en los últimos juegos, en los últimos 22 juegos entre Tampa y San Jose. Así que vamos a indicar 2 pronósticos para este juego, que van a ser Tampa Bay Lightning a ganar y el over de 6 goles. Pasando a nuestro segundo pick, Edmonton Oilers visita a Detroit Red Wings. Oilers tiene 20 over en sus últimos 30 juegos. Detroit tiene 20 victorias en los últimos 28 juegos frente a Edmonton Oilers. Detroit no gana más de 2 juegos seguidos desde noviembre. Comienza una estadía de 3 juegos en casa. Y Edmonton Oilers, por el contrario, inicia una gira de 4 juegos en la ruta, donde estará enfrentándonos a Filadelfia, luego a Ottawa, luego a Montreal y regresa a casa el 15 de febrero para enfrentar al mismo rival de esta noche, que será Detroit Red Wings. Edmonton Oilers tiene 4 jugadores con 60 puntos o más, o sea que es un equipo bastante peligroso con un buen promedio de goles anotados. Nuestro pronóstico para este juego, Edmonton Oilers a ganar. Y aquí vienen 2 pronósticos que espero que les gusten a todos ustedes, sobre todo a los amigos de cuotas altas. Seattle Kraken estará visitando a New York Islanders. Islanders viene de vencer ayer a Philadelphia Flyers en la ruta 2-1 y tiene una racha de 3 victorias. Seattle, por su parte, tiene 7 victorias en sus últimos 8 juegos en la ruta. Se enfrentaron el 23 de enero en Seattle. Allí Seattle se quedó con la victoria 4-1. Seattle pasa por un mejor momento, tiene 6 victorias en los últimos 10 juegos y Islanders tiene 4 victorias en sus últimos 10 compromisos. Vamos a indicar para este juego a Seattle Kraken a ganar. Y Seattle allí es la hembra, ya lo estuve mirando en páginas de Venezuela como parlay.com.b. En México lo estuve mirando en
Caliente MX, ahí aparece Seattle Kraken como la hembra, así que nosotros vamos a jugar a Seattle Kraken a ganar. Colorado Avalanche está en la ruta visitando a Pingüinos, a Pittsburgh Penguins. Colorado tiene 10 victorias en sus últimos 13 juegos los días martes y tiene 7 victorias de sus últimos 8 juegos. Por su parte, Pittsburgh tiene solamente una victoria en sus últimos 4 compromisos. Su último juego fue una derrota en casa ante San José, 6-4. Y Colorado viene a vencer a San Luis 4-2. Nuestro pronóstico para este juego también es con la hembra del compromiso, como lo es Colorado Avalanche, el actual campeón. Verificado ya también, se lo digo al amigo David López en Venezuela, parlay.com.be, allí Colorado Avalanche es hembra. Si en el transcurso del día, al final de la noche, termina como el favorito, pues ya es una cosa muy diferente. Entonces, Seattle Kraken hembra, Colorado Avalanche hembra. En esos dos compromisos vamos a jugar la hembra el día de hoy. Pasando a la NBA, Minnesota Timberwolves estará visitando a Denver Nuggets. Se enfrentaron recientemente, el 18 de enero, el 5 de febrero. Minnesota derrotó a Denver 128-98, pero allí faltaron 4 titulares de Denver, como lo fueron Caldwell Pope, Jamal Murray, Aaron Gordon y Nikola Jokic. Para el día de hoy se espera que estén presentes esos 4 jugadores, así que las cosas van a ser otro precio, como el 18 de enero, donde Denver en casa derrotó a Minnesota 122-118. Para el día de hoy espero también victoria para Denver, así que vamos a comprar puntos. Vamos a dar 2 pi para este juego. Vamos a comprar puntos tanto para el handicap para Denver y para la alta, ¿ok? Denver a cubrir un handicap de menos 4.5. Ustedes saben, la cuota es 1.50. Y el over 229.5, comprando 5 puntos en este juego. En nuestro segundo pick para la NBA, Oklahoma City Thunder visita a Los Ángeles Lakers. Ambos equipos con un buen promedio a la ofensiva, 121 para Oklahoma, 118 para los Lakers. Oklahoma perdió ayer ante Golden, 141-114. Y los Lakers tienen 5 victorias y 5 derrotas. Ese es su promedio en juegos. Ellos han estado así, mejorando un poco. Luego vuelven a lo de ellos, que es perder. Para hoy se espera el espectáculo de LeBron James, tratando de superar a Kareem Abdul-Jabbar como el máximo anotador de la historia en la NBA. Así que bueno, les recomiendo ver ese juego. Vamos a indicar allí el over, ya que, Oklahoma con Shai Gilgeous-Alexander no se la va a dejar fácil. Y vamos a indicar el over 232.5. Y para finalizar, Atlanta Hawks visita a New Orleans Pelicans. 8 over tiene Atlanta en sus últimos 10 juegos. Se enfrentaron el 5 de noviembre del año pasado. Atlanta en overtime derrotó a New Orleans 124-121. Vamos a indicar para este juego el over de 230.5. Y con eso nos despedimos por el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite.